Bueno, vamos al análisis de la función, ¿sí? Acá tengo esta función lineal, donde b es menos 2 y m 1/2, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es graficarla, construirla en el seco. Menos 2, dijimos que siempre iba en el eje Y, que era la ordenada al origen. Entonces me voy a ubicar en menos 2. Y de acá voy a construir mi pendiente, que voy a hacer 2 hacia la derecha y 1 hacia arriba porque es positivo, ¿sí? Entonces me va a quedar 2 para la derecha, acá tenemos 2, y 1 para arriba porque es positivo, ¿sí? Graficamos. Ahora, análisis, ¿sí? Dentro del análisis tenemos algunos conceptos como es conjunto de ceros o raíces, que es el corte con el eje X, ordenada al origen, ¿sí? Que es el corte con el eje Y, conjunto de positividad o negatividad y crecimiento o decrecimiento. Fíjense que puse O, ¿sí? Esa es una particularidad muy importante. La función lineal es creciente o decreciente, no tiene intervalo de crecimiento o decrecimiento, ¿sí? Bueno, vamos primero a la ordenada al origen, que ya la tenemos, ¿sí? La ordenada al origen es el corte con el eje Y, sería este punto que está acá, B. Entonces la ordenada al origen menos 2. Como es un elemento único, se pone entre llaves, ¿sí? Bien, el conjunto de ceros, ¿sí? Ya lo habíamos visto en un video anterior. El conjunto de ceros, para poder encontrarlo, tengo que igualar a 0 la función. Entonces me va a quedar 1/2 de x menos 2 igual 0. Y empiezo a despejar. Me quedaría 1/2 de x igual 2 positivo, está restando, pasa sumando. X igual 2 dividido 1/2 me daría por resultado 4. Quiere decir que el corte con el eje X es 4. Este valor que está acá es 4, ¿sí? Por lo cual puedo determinar que el conjunto de ceros de la función es 4. Bien, ahora viene acá el concepto nuevo que sería en función del crecimiento o decrecimiento de la función. El crecimiento o decrecimiento queda determinado por la pendiente, ¿sí? Es decir, si m es mayor a 0, por lo cual podemos decir que es positiva, la función crece. Ahora, si m es menor a 0, por lo cual podemos decir que es negativa, la función decrece. En este caso, fíjense, m es positiva, 1/2, por lo cual esta función es creciente. No tiene intervalos, es totalmente creciente. Bien, y el otro concepto justamente es la positividad o negatividad que tiene la función. Cuando hablamos de positividad, hablamos de todo el intervalo que queda sobre el eje X, ¿sí? Es decir, va a ser positiva en todo aquel intervalo de la función que queda sobre el eje X. Va a ser negativa en todo el intervalo que queda por debajo del eje X, ¿sí? ¿Quién me va a dar ese cambio de positividad o negatividad? Ese corte me lo va a dar la raíz, ¿sí? Este valor, ¿sí? El conjunto de 0 o raíz hace el cambio de C menos a C más o viceversa, de C más a C menos, ¿sí? Bien, esto se determina por el teorema de Bolzano, ¿no? Pero no lo vamos a aplicar en este caso, sino que solamente lo podemos analizar de manera gráfica. Quiere decir que yo acá puedo decir que mi conjunto de positividad es de 4 a más infinito, porque recuerden ustedes que el sistema de ejes cartesianos es una flecha, ¿sí? Es una recta, continúa al infinito. La gráfica va a quedar sobre el eje X, perdón, en toda esta parte, ¿sí? No vuelve, no tiene una curvatura, por lo cual todo este intervalo, ¿sí? Es positivo. Sería desde 4 hasta más infinito. Fíjense que puse paréntesis,
¿Por qué? Paréntesis, porque el 4 no está incluido. El 4 es una raíz, por lo cual no es ni positiva ni negativa, justamente es un 0. Bien, y el conjunto de negatividad, en este caso va a ser, ¿sí? Que va a ser todo esto que queda por debajo del eje X, va a ser desde menos infinito hasta 4. Recuerden ustedes, retomando lo que dijimos anteriormente, el sistema de eje cartesiano está determinado por una recta, por lo cual esto es infinito, ¿sí? Nosotros hacemos un bosquejo gráfico nada más. Entonces sería menos infinito a 4. Vamos con otro ejemplo, ¿sí? Para que vean una decreciente, ¿sí? Me ubico, en este caso me ubico en 5, ¿sí? Aproximadamente, 5 positivo, que esto, que es B, es la ordenada del origen. Ya directamente lo podemos poner. De acá voy a graficar la pendiente. Como el denominador es 1, voy a correr una unidad hacia la derecha y voy a correr 3 unidades hacia abajo, ¿sí? ¿Por qué hacia abajo? Porque es negativa. Y ahí tengo mi función, ¿sí? Y igual menos 3x más 5. ¿Qué es lo primero que tengo que obtener? La raíz. ¿Cómo hago? Igualo a 0 la función. Me quedaría menos 3x igual menos 5, x igual 5 tercios, ¿sí? Por lo cual, este valor que está acá es justamente 5 tercios. Bien, ahora, ¿cómo determino si es creciente o decreciente? Vamos a ver, m es menos 3, por lo cual es menor a 0. Es negativa. Si es menor a 0, es negativa, decrece. Por lo cual esta función es decreciente, ¿sí? Va siempre hacia abajo, es decreciente. Bien. Y por último, conjunto de positividad y negatividad. Si vemos, este intervalo es positivo, ¿sí? La función está sobre el eje X. Y este intervalo es negativo porque la función está por debajo del eje X. Entonces, conjunto de positividad de menos infinito a 5 tercios, conjunto de negatividad de 5 tercios a más infinito.